respeto ganamos todos. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner el broche final a esta jornada de viernes, jornada número 9 del campeonato de segunda división masculina, grupo B. El partido que vamos a tener a continuación es el Atlético Rusadir Club Deportivo Mijas. Vemos ahí cómo se saludan los equipos, los capitanes, y esto va a arrancar de un momento a otro. Recuerden, estos equipos que llegan en la clasificación, el Rusadir está sexto con 8 puntos, necesita ganar para tener opciones de playoff, y el Club Deportivo Mijas está noveno, necesita ganarlo todo y que el Fran Mejías lo pierda todo. Está difícil que se meta en playoff, aunque bueno, el Fran Mejías ha perdido en el partido anterior 3-2 ante el IG Control Melilla. Esto va a arrancar de un momento a otro, enseguida damos los quintetos iniciales. Estamos disfrutando del fútbol más acrobático aquí en la ciudad de Toronto. La primera posesión. Estamos disfrutando del mejor clima de Europa y del mejor deporte. Será para el Mijas. Arbitra Jairo Muñoz García. Cuando comentamos los quintetos, el Atlético Rusadir que sale con Avellaneda, Nabil, Ridwan, Chawi y Juan Eloy. El Club Deportivo Mijas en portería Matthew, Alejandro, Raico, Juan Manuel y José Manuel Martel son los que completan el quinteto inicial. Esto va a arrancar la primera posesión, que la va a tener a su favor el Mijas. Señoras y señores, comienza el encuentro. Arranca el partido, ese remate a la derecha de la portería defendida por Jesús Avellaneda. El disparo de Mijas. ¡Ojo ese disparo! El primer larguero del partido. Que se estrella en el larguero. Llega por parte de Martel. Por parte del capitán del Mijas. Balón a banda. Lo quiere intentar el Atlético Rusadir, pero roba ahora. En este caso, Chawi. Cuidado ese balón. Esa pelota se la va a quedar Jesús Avellaneda. Balón arriba. Que pelea ahora el Mijas. Cuidado esa pelota, el pase atrás, la recupera el Atlético Rusadir. Se la queda ahora Alejandro Maciú. Alejandro Castro. Avanza con el balón Maciú. Uy, esa entrada ahora de Javier Trujillo sobre... Perdón, de Chawi sobre Alejandro Castro. Falta cometida por 12 sobre Alex Castro. Roba la suerte para hacer el primer gol del encuentro. Al golpeo de la falta Alejandro Castro.
Ahí va ese golpeo, se marcha, habrá portería, la pondrá en juego Jesús Avellaneda. Remate cruzado de Alex Castro. Balón para Avellaneda, el guardameta internacional con España. Ojo, ese golpeo, se marcha. Ataca el Mijas. Al disparo de Frieri. Ojo, ese disparo. Cerquita la De nuevo, balón para Jesús. El golpeo de Matthew. Se dispara del jugador internacional con Inglaterra. Matthew. Ese balón que lo tiene ahora José Manuel Martel. Pelota que llega a Jesús Avellaneda cuando avanza la tarde aquí en Málaga, en la playa Farrera, en Torrox. La tiene Matthew. Estamos disfrutando de este último encuentro. Balón que toca ahora y trata de subir el Mijas. Roba el Atlético Rusadir, el remate. Paró Matthew. Internacional con Inglaterra. Saque de esquina. Ojo, ese balón centrado. Puede llegar el remate. Tocó en un futbolista del equipo malagueño. Recuerden, a la izquierda de las pantallas, de celeste el Mijas, a la derecha de amarillo el Atlético Rusadir. Está atacando más en estos primeros instantes el Atlético. La va a poner en juego Alejandro Matthew. Ahí está. Levanta la pelota Matthew. Ahí está Frieri, que busca el disparo. El remate. Paró Avellaneda de puños. Jesús. Saque de banda. Ahí vemos a Jesús Avellaneda. Saque de banda para el Club Deportivo Mijas. Le va a sacar a Ezequiel, que busca a Juan Vito bajo el control. Defiende esa pelota Chilena. Darian. Cuidado ese centro del área. Esa pelota que va hacia la izquierda. Son las 8:36 minutos de la tarde. Os lo estamos contando en los canales de la Federación Española de Fútbol. Cuidado ese balón por banda derecha. La tiene ahora el número 3, Ezequiel. Esa pelota que acaba en las manos de Avellaneda. Ahí está Jesús. Walid. Escape Walid, que busca el disparo. Cuidado ese disparo. Finalmente Ezequiel. rechaza bien. La tiene el Atlético Rusadir. Pelota atrás. Hoy roba Alex Castro y ahí tenemos. Cuidado ese robo. Habrá balón parado a favor del Mijas, que ha empezado mejor el partido. 5:53 para que acabe esta primera parte. Ojo a ese golpeo de falta. Puede llevar cierto peligro ese balón, algo escorado, pero se va arriba. Portería. No consiguió engancharla bien.
Saque de banda. Y ojo el remate, gol del Atlético Rusadir. Anota Walid, anota el capitán. Ahí vemos la jugada, la buena combinación, el pase del dorsal número 8 y el remate de Walid, el primero del Atlético Rusadir. Ojo a ese balón, se adelanta el Atlético Rusadir 1-0 ante el Mijas, el buen gol de Walid. Ojo, esa pelota se pasea, recupera el Mijas, que había salido mejor al partido, pero que se lleva el primer jarro de agua fría, anotó Walid. Se duele ahora bastante en el suelo el capitán José Manuel Martel, el capitán de el Mijas. Ahí está ese golpeo, llega directamente a las manos de Matthew. Tiene la pelota ahora el Atlético Rusadir en ataque. Roba el Mijas. Puede haber peligro. Finalmente corrige bien Nabil Avellaneda. La pelota a banda izquierda se va a perder. Recupera finalmente el Mijas. Balón en izquierda. Triangula al viso. Ojo, esa pelota arriba para que la gane algún futbolista malagueño. Finalmente, portería para el Atlético Rusadir. La pone en juego Avellaneda con Juan Eloy. Ojo, ese remate se lo queda Matthew. La tiene ahora Raiko. Da toquecito Raiko. La juega para Matthew. Ahí está Matthew. Ese balón arriba. Cuidado ese remate. Ahí. Portería. Nabil Avellaneda. Ese balón en banda izquierda. Ese balón está en la banda izquierda. Ojo ese remate. Se pierde por línea de fondo y hay falta, Falta sobre el autor del gol, Walid. Falta de tremendo peligro. Aquí en el Torros Arena. Tendremos penalti. Que va a efectuar el número 11. Yo digo, aquí la redita esta. Para ampliar la ventaja en el luminoso. Ojo, porque hay lanzamiento de penalti. Bajo palos está Francisco Miguel. Ojo al golpeo. Coge carrerilla Walid, que quiere su doblete. Ojo a este lanzamiento. Lo
lo coloco, pero te la coloco. Gol. Doblete de Wally, que pone 2-0 en el marcador a favor del Atlético Rusadir. A falta de 2.26, Atlético Rusadir 2, Mijas 0. Sigue el fútbol aquí en Torrox. Esto está 2-0. Cuidado esa pelota, la parada de Avellaneda, al remate de Juanma, esquina. Saque de esquina. Ojo ese remate que intentaba sorprender. Era el remate ahora. Ojo ese golpeo arriba. Esto sigue 2-0. 1-20. Un minuto 20. 2-0, gana el Atlético Rusadir, la tiene Avellaneda. Ese balón al cielo de Torrox. La chilena que no termina de ser del todo buena. El repliega ahora tremendo de Nabil. Castro. Para Macio. Ahí está Macio. De nuevo con Castro. Ojo ese remate. Buena parada de Avellaneda. Habrá balón ahora a favor del Atlético Rusadir. Es Cebolla. Agarra la pelota Cebolla, que coloca el balón con mucho cariño para golpear. Y veremos cómo acaba este lanzamiento directo. Ahí va Cebolla. Fuera. Últimos 45 segundos. Balón atrás para Macio. Banda derecha. Castro con Macio. Avanza Macio, el golpeo arriba. Últimos 22 segundos. Vamos en los últimos 20 segundos. Ojo esa pelota, banda derecha, puede haber remate. La chilena estaba preparada, pero finalmente cortó un futbolista del Mijas. Nabil. Pelota al área. Recupera el Mijas. Banda izquierda. Ojo que puede haber remate. Lo intentó ahora como pudo Raúl Ortiz. Y llega el final de la primera parte entre Atlético Rusadir y Mijas. 2-0. Gana el equipo melillense al malagueño. Doblete de Walid. Os dejamos con estas imágenes, pero no se vayan. Enseguida os contamos la segunda parte.
Vamos a por la segunda parte. De momento gana el Atlético Rosadir 2-0 a el Mijas, que ya va ganando. Paso en el terreno de juego. Vamos a tener una gran segunda parte. Va a comenzar este segundo periodo del último encuentro de esta jornada número 9. La que vence 2-0 el conjunto amarillo, el Atlético Rosadir Almijas. Busca la primera jugada del encuentro. Ha empezado la segunda parte. Esto está 2-0. Cuidado ese centro. Lo tapa ahora bien Jesús Avellaneda. Estamos en los primeros instantes de esta segunda parte. La tiene Estamos disfrutando del mejor fútbol. el número 7, Ridu. Popular aquí en Torrox. Sigue sonando la buena música aquí en Esta Torrox. jornada igualada e intensa que estamos viviendo hoy. En este campo 1. Ojo esa pelota. La pelea del Atlético Rosadir eran concretamente Tenemos falta de juego. Juan Eloy y Juanma los que se la tenían. Lanzará el hoy el número 18 del Atlético Rosadir. Falta a favor del Atlético Rosadir. El número 11 Walid que busca el- Ojo ese remate, lo tocó levemente un futbolista de Mijas bajo palo, era Raico. Sigue la jugada, se la queda Matthew. Ahí Darian, que está muy intenso en este periodo. En este primer minuto. Ahí lo intenta Frieri. Alex Castro, el disparo. A punto de sorprender a Jesús. La tiene Avellaneda. El balón Buscaba la individual. para Cebolla. Ahí está Cebolla. Ojo el remate arriba. A punto estuvo Darian. Tras ese jugador de Cebolla. Avellaneda. Es Matthew. Fue Raúl con Frieri. Madurando la jugada. La tiene Matthew. Ojo ese remate de chilena arriba. El jugador. Portería a favor del Atlético Rosadir. La probó ahí Martel, el capitán. Ahí va Avellaneda. Balón atrás de Juan Eloy. Protege la pelota, se quiere dar la vuelta finalmente y pérdida. Y pudo marcar ahora. Ahí el Capi, que buscaba cruzarla con su pierna izquierda. Pero la Pudo marcar Mijas. Avellaneda. Esta 12. Saque de banda. Avellaneda. Ese balón arriba, el remate. Que se pierde por línea de fondo. Se duele también un poco ahí Matthew. Y parece que hay un objeto. Sí, sí, sí. Uf. Eso puede ser tremendamente peligroso, ¿eh? Ahí tenemos un objeto en el terreno de juego. Por suerte Frieri está bien.
Sacará ahora Matthew. Para la federación sabrá. Y con sus trabajadores, ¿qué es lo que hace? Matthew. Hacia el número 3. Ezequiel. Para las naves no me extraña que se deje escapar. Ojo ese golpeo arriba. No consigue ver fuerza. Avellaneda. Estuvo bien Raúl de Robardo. Saque de banda. La puso en juego Soliman. Recupera el Mijas, pero se hace de nuevo con el balón Walid. Ahí está Walid, que hoy está haciendo un partidazo. Recorta Walid, se da la vuelta, protege la bola. La eleva el remate. A punto estuvo, no se derrama. Hay portería. Ese centro choca su compañero. Hubiera cuadrado más que hubiera sido de la favela, que saca de Está el balón en la banda izquierda. Estamos viviendo el espectáculo del fútbol en estado puro aquí en la segunda división masculina de fútbol playa. Saque de esquina, la va a poner en juego Juan Eloy. Ojo ese balón, la chilena que no va a llegar. 7, 15 segundos, esto está 2-0. Hemos visto ya remontadas en la tarde de hoy. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe si puede llegar una más? Ahí está Avellaneda. agua. Disculpa, baby, por la hora de llamar. Se recupera, ya aparece Avellaneda. Que recoge el balón. Juega la pelota. El Atlético Rosadir. Banda derecha. Ahí lo intentaba el número 8, lo intentaba David. Cofrieri el disparo. Ojo ese disparo. Vaya parada de Avellaneda. Está el guardameta. Punto estuvo de recortar distancias. Saque de banda. Veíamos ahí esa jugada repetida. El gran remate de Matthew. La buena parada de Avellaneda. 6:30 para que finalice esta segunda parte. Y aquí el cargo acá está. Y en el campo número 2, recorta distancias el número de San Ignacio. Pone calma ahora el colegiado Jairo Muñoz García. El tío de Cádiz. Ojo, ese saque de esquina. Ese saque de banda, disculpen. Había caída de un futbolista del Mijas y hay penalti. Tarjeta amarilla Amarilla para Sol. para Solimán. Oportunidad para recortar distancias, para meterse en el partido del Mijas. Lanzará Lanzará Javier. Javier Trujillo. Lo que es un momento crucial. En el 6:28, cuando quedan 6 minutos para acabar este segundo periodo. Prepara la zona En portería Jesús. Trujillo. Tratará de mantener la diferencia. en el Ojo medio. a esta jugada, porque puede ser clave en el partido. 2-0, gana el Atlético Rosadir al Mijas. Ahí va Trujillo en portería, uno de los mejores, Avellaneda. Ahí está Trujillo. Lo coloco, pero te la coloco.
¡Anota! Javier Trujillo, nada pudo hacer Avellaneda. Atlético Rosadir 2, Mijas 1. Atlético Rosadir 2. Se va a reanudar el juego. Y ahí no subimos. Cuidado esa pelota, quiere más el Atlético Rosadir, que se ha visto golpeado por ese gol de penalti. Ojo, porque sale el Mijas, recupera el Rosadir, eleva la pelota ahora Nabil. Ahí está Nabil. Hay puerta. Se le fue por poco. Ojo a esa pelota, la quiere recuperar el Atlético Rosadir. Ojo porque está solo el remate, el recorte. Gol, 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 gol. Del número 15, anota Solimán, el mismo que hizo el penalti. Ahora te hace esta jugada espectacular. Muy buen gol. Atlético Rosadir 3. Y ahí hay dudas, si apuntarlo a Chagui, a Solimán. La cuestión que el 3-1 ha llegado. Poquito le ha durado la alegría al Mijas. Y vuelve a adelantarse por 2 goles el Atlético Rosadir. Pone el balón en juego Avellaneda. Ojo a ese golpeo. Cuidado esa pelota, el remate ahí. Algo acrobático se lo queda ahora Matthew. A punto estuvo de sorprender a Frieri. Tremenda parada también del guardameta inglés. Cuidado esa pelota, ataca Mijas. Finalmente saque de banda a favor del Atlético Rosadir. Cuidado ese golpeo, la tiene que defender ahora Alejandro Castro. Cuando suena ahora un poquito de Rosalía, aquí en este campo 1 de Torrox, en la playa Ferrara. Uy, estuvo a punto de engancharla Chagui. Ahí está Chagui, que pelea la bola, no la quiere perder, finalmente sí. Recupera el Mijas. Ojo ese balón arriba, puede haber peligro. El golpeo que puede llegar, finalmente la pierde Raiko. La pone en juego Avellaneda. Es el número 20, concretamente Darián. Recupera bien Raúl Ortiz. Cuidado esa pelota, se pierde por línea de fondo. 23-1 el Atlético Rosadir al Mijas. La tiene Darián, que espera la defensa de Ezequiel. Esa pelota llega a Avellaneda, banda izquierda. Ese remate que no es del todo bueno. De nuevo Darián. Cuidado a ese cambio. Finalmente hay portería.
Ojo, ahora esas indicaciones interesantes del técnico del Atlético Rusadir, pidiéndole un poquito más de esfuerzo a su líder, a Cebolla. Son los pequeños detalles que os contamos aquí también para que ustedes lo sepan todo. Ahí está el robo ahora Tenemos libre directo de Cebolla, que es sancionado con falta. a favor de Mijas. Lanzará de nuevo Alex Castro. La veíamos ahí la falta de Cebolla sobre Alejandro Castro. Le va a lanzar Alex Castro. Ahí va Alex Castro. Ahí va el lanzamiento en portería Avellaneda. Ojo ese disparo. Tocó Avellaneda, no. Finalmente no, puerta. A punto estuvo el número 6 del Mijas. Avellaneda. Walid que busca el balón al área. Defiende ahora esa pelota. El Mijas. Finalmente evita que salga la pelota Walid. Y tenemos libre directo a favor del Atlético Rusadir. Hay libre directo a favor del equipo melillense. Que no se lo creen. Y lanzará Walid para ampliar la distancia. Vence por 2 goles el Atlético Rusadir. Walid. Ojo ese remate de Walid. Se marcha arriba. Buscaba la escuadra cercana. Pero se le marchó rozando. Ahí está Martel el Capi. Ojo ahora esa jugada Al robo de Rusadir. Ahí de está José Manuel Martel. Intenta la jugada de nuevo Walid. La prepara Walid. Puede llegar el rebate. Se marcha. Se hace daño. Cuando queda 1 minuto 17 para que termine esta segunda parte. Remate acrobático. Sacará Macio. Bola chilena que intentaba. Ojo esa chilena. La tapa bien Macio. Ni controlarla. Qué facilidad tiene el número 10 del Mijas. Está Javier el control. Ojo al ataque ahora del Mijas, que quiere más y sin remate era peligroso. Se marcha por encima de la portería defendida por Avellaneda. Quedan 42 segundos para que finalice esta segunda parte. Estamos en los instantes finales de este periodo. 3-1. Protege la bola ahora el Atlético Rusadir. Puede sacar algo positivo de ahí. Cebolla y tanto que lo saca. Falta. Libre directo a favor del Atlético Rusadir. Ahí va a haber una falta peligrosa que va a golpear Cebolla. Bajo palos Frieri.
al golpeo Cebolla. En portería Matthew. Ahí está Cebolla. Musiquita de falta. 18 segundos. Puede medio sentenciar el partido del Atlético Rusadir. Ojo ese golpe de Cebolla. Arriba, muy arriba. Portería. 15 segundos. Y acaba el partido en el campo 2, que no el 1. Aquí quedan unos segunditos. Empate entre el Úbeda San Ignacio y el Ciudad de Cádiz. Y se acaba aquí también la segunda parte. Al segundo y último descanso, Atlético Rusadir 3, Mijas 1, partido igualadito, donde el equipo melillense es cierto que lleva cierta ventaja para el último tiempo, pero todo se resolverá en el tercer periodo. Vamos a por el tercer y último tiempo de este Atlético Rusadir 3, Mijas 1. Empieza con un golpeo bueno y una buena parada de Avellaneda. El gran partido que os estamos contando aquí en los canales de la Federación Española de Fútbol. Esa pelota ahora que se marcha por línea de fondo. A puntito estuvo de ver puerta. Se disparo de Juanma. Se remate croático. Avellaneda. Se la queda Matthew. Ojo ese remate. Se duele ahora bastante Solimán. Hay roja para el número 7 del Mijas. Roja para Reikop.
11-10 para que finalice el partido. La falta ahora que va a golpear Solimán. Falta muy lejana. Ahí va. Agarra la pelota Solimán. En portería, Macio. Ojo al golpeo. La para Macio. El rechace se le queda atrás. Ahora Solimán. Continúa el fútbol, continúa la música. Aquí en los canales de la federación. Ese golpeo se lo quedan 2 tiempos, Macio. 10:50. Musiquita que suena ahora muy, pero que muy de tardeo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ahí está protegiendo el esférico Juan Eloy. Los chavales, las chavalas, los hombres y mujeres que se están acercando aquí a este campo para ver este último partido, con la tarde ya cayendo en Torrox. Aquí el campeonato de segunda división masculina. Jornada 9, finalizando. Nos queda un sábado y un domingo apasionante de fútbol playa. Pero primero esto, primero el directo, el ataque del Atlético Rosadir. Esto está 3-1. La tiene Solimán, el remate de Solimán, la buena parada de Macio, sale ahora el Mijas. El partido ahora algo trabado. Vence 3-1 el Atlético Rosadir Almejas, aquí en el campo 1 en el Torrox Arena. Al lanzamiento de esta falta ahora Alejandro Castro. Va a lanzar Alex Castro, va a lanzar el número 6. Ahí va Alejandro Castro. Ojo al golpeo de Castro, se marcha a la derecha de la portería defendida por Avellaneda. Recortar distancias en este libre directo. Juega el Atlético Rosadir. Ojo ese golpeo. 9-20 segundos. Va a poner el balón en juego el Mijas. Es Avellaneda. Es Macio. 9 minutos. Suena un poquito la música aquí en Torrox. Aquí en el campo 1 continúa venciendo el Atlético Rosadir por 3-1. Balón en banda izquierda. Vence el conjunto. Nabil. Ojo esa pelota que es buena, puede llegar el remate. Era buenísima la intención de Cebolla, finalmente no cogió puerta. Recuerden, con este resultado el Atlético Rosadir se iría a los 11 puntos, el Mijas se quedaría con 6. Se duele ahora en el suelo Raúl Ortiz.
Ahí veíamos esa acción repetida. El balón que se va a poner ya en juego. Se va a reanudar ya el fútbol. Ahí está Matthew. Ojo ese remate. Buena parada de Avellaneda. A punto de sorprender a Jesús. Balón para Javier, que se la va a levantar. Ojo esa pelota. Caía ahora Será contra el Rosadir. Javier Trujillo. Esa contra que ahora es muy peligrosa y tanto que lo es. ¡Gol! ¡Qué partidazo! ¡Gol de Wallet! Que anota el 4-1. La jugada muy buena de Chagüe. Y el pase a la red de Wallet. Esto está 4-1. Gana el Atlético Rosadera Mijas. Atlético Rosadir 4. Mijas 1. Vence el conjunto amarillo en este tercer periodo del último encuentro de esta jornada número 9. Hay balón que va a poner en juego el Mijas. Banda izquierda. Pasa ahora. Cuidado este ataque. Debajo Mix. Ese remate. Tuvo que intervenir Avellaneda. Pero detiene Jesús. Lo intentaba ahí el Internacional Sub-21 con España. Cuidado ese remate. Se la queda Matthew. 7 minutos para el final del partido. 4-1. Está Freddy. Busca ahí engancharlo. Esto está 4-1. 6-58. La pelota que la tiene ahora Avellaneda. Y saque de esquina para Mijas. Va a buscar Martel desde corner. Saque de esquina que se va a poner en juego. Cuidado esa pelota. Recupera ahora el Atlético Rosadir. Recupera sin embargo el Mijas. Falta a favor del equipo malagueño. Falta como Y claro, estaba yo dándole vueltas a la cabeza y digo, ¿por qué tengo tan buenos recuerdos de Mijas? Es que el equipo de mi pueblo, el Upeviso, jugó allí un partido, posiblemente el más importante de la historia, en un encuentro que de ganarlo hubiera hecho que disputase la Copa del Rey. Finalmente lo perdió, ¿no? Ante el Montilla, pero tengo muy buenos recuerdos, oye, de Mijas, sí señor. Ojo a ese golpeo de falta. directo al número La coloca Javier Trujillo. Por Javier. Va a coger carrerilla Javier. Ojo a ese golpeo que puede ser peligroso. Ahí va el golpeo de Trujillo arriba. Portería. A puntitos sube el número 9. Pone el balón en juego ahora el Atlético Rosadir. Ese remate en 2 veces gol. ¡Gol! Primero lo intentó Chagüe de chilena. Estuvo atento por si acaso Juan Eloy. El gol del Atlético Rosadir. Esto está 5-1. Atlético Rosadir 5. Mijas
6-1. 6 minutos para que finalice el partido. 5-1. Está visto para sentencia el encuentro, es cierto, pero hay que tener en cuenta que puede ser importante el golaveraje. Y hay ciertos factores en el fútbol y en el deporte que siempre hay que cuidar. Saque de banda. Lo va a poner en juego Mijas. San Ignacio en el campo número 2. Vence 4-2 al Ciudad de Cádiz. Ojo esa pelota. Gol del Mijas. Gol de José Manuel Martel. Atlético Rosadir 5, Mijas 2. Hay gol. Llega el segundo de Mijas. Lo hace Martel. Atlético Rosadir 5. Mijas 2. Se quejan ahora los futbolistas del Atlético Rosadir. Estamos viendo, señoras y señores, un partido muy intenso. Recuerden, chicos, que el respeto es lo más importante. Deportividad ante todo. La va a poner en juego ya el Atlético Rosadir mientras suena un poquito de Coco Loco de Maluma. Va a golpear el Atlético Rosadir de centro. 5:44. Recorta distancias el Cape. Se reanuda el partido a falta de 5 minutos 44 segundos. Tiene tiempo. Va al golpeo el equipo melillense. Rosadir de ampliarlo. Esto está 5-2. Ojo ese golpe de Chagui. Se va arriba. Ahí está Matthew. Está Freire que busca el disparo. Ojo ese golpeo. Tuvo que intervenir Avellaneda, que está sufriendo los golpes duros de Matthew, que lo intenta. Y la bronca ahora de Avellaneda, sus defensores. La saca el Atlético Rosadir. Esa jugada que se termina, se pierde por línea de fondo. La toca de cabeza Walid con Avellaneda. Ahí está el ataque del Atlético Rosadir de Melilla. Cae ahora Chagui. Era Alejandro Castro. Cuidado ese cambio de orientación. Recupera el Atlético Rosadir. Eso me ha gustado, esa cola de vaca que tiraba Chagui. Juega desde atrás el Mijas. Ezequiel. Eleva la pelota Matthew. Banda izquierda. Se la queda finalmente Alejandro Castro. De nuevo con Matthew. Avanza Matthew. Ese disparo. Lo estábamos advirtiendo. Gol de Matthew para poner el 5-3. ¡Qué buen remate! ¡Qué buen gol! Atlético Rosadir 5, Mijas 3. Recorta distancias el internacional con Inglaterra, que tiene un auténtico bazooka. Ya no nos sorprenden estos goles. Atlético Rosadir 5, Mijas 3. Se va a reanudar el partido. Con la chilena de Cebolla.
esa chilena ahora de Cebolla que era muy buena. Vence por 5-3 el conjunto amarillo. Y en el campo número 2, vence 4-3 el VA San Ignacio frente al Ciudad de Cádiz. Ahí Cebolla de volea. La tiene ahora el Mijas. Cuidado ese golpeo. Cebolla. Está el pase de fuera. El dorsal número 3, Ezequiel. Esa jugada en ataque. Quiere el Mijas hacer daño en este momento del partido. Se hace con la pelota ahora Ridu. Alejandro Castro. Avellaneda. Cuidado ese pase, el remate, se pierde por línea de fondo. Últimos 3 minutos de partido, lo estamos contando. Canales de la Federación Española de Fútbol. Os lo cuenta un servidor, Alejandro Oliva. Muchas gracias a todos los que estáis aquí siguiendo este encuentro entre Atlético Rosadir y Mijas. Esa pelota se pierde ahora. La va a poner en juego. No tiene prisas Avellaneda. Tenemos 2 porteros internacionales en el partido de hoy. Avellaneda en el Rosadir y Matthew en el Mijas. Rosadir. El Atlético que juega la pelota arriba. Cuidado que puede llegar el remate. Se la queda Matthew. La tiene Javier Trujillo, que juega con Matthew. Ojo al golpeo de Matthew. Tuvo que intervenir Avellaneda. Qué protagonistas están siendo los porteros en el partido de hoy. Ojo, ese robo puede ser peligroso. Sale con la pelota ahora el Mijas. Es Javier Trujillo. Finalmente recupera casi en el suelo Juan Eloy. El empuje de Juan Eloy para llevarse la pelota. Ahí está Juan Eloy. Falta sobre el futbolista del Melilla. El futbolista melillense. 1 minuto 26. Cuando queda 1 minuto 26 de encuentro. Se va a poner el balón en juego. Cuidado ese golpeo. Se lo queda ahora el guardameta, que acaba de ingresar al terreno de juego. Es Abdelkader. Disculpa, Fran. Queda 1 minuto. 5-3. Ojo esa pelota, el remate. La sentencia y el gol de Nabil, que marca el sexto. Atlético Rosadir 6. La buena asistencia de Avellaneda. El remate de Nabil. El Mijas 3. Vence 6-3 el conjunto amarillo. Vence 6-3 el sexto clasificado. Y a falta de 1 minuto, prácticamente sentencia el encuentro. Último minuto de juego. Como la ajustó el palo el número 6. Se vuelve a reanudar el partido. Sale esa pelota por línea de fondo. Estamos en los últimos 60 segundos de este partido. Se finaliza aquí la jornada número 9 en el campo número 1 de Torrox, en esta playa farrera.
en esta playa Ferrara, en Málaga. Ojo, ahora ese recorte, el disparo, se la queda el guardameta Fran. Ese balón por delante. Lo intenta el Atlético Rosadir también. El Mijas finalmente se la queda el equipo melillense. Ahí está en banda Walid. Puede intentar el centro Walid. La protege ahí en el saque de esquina. Araña unos segundos al marcador. Al crono en este caso. La va a poner en juego Walid. Se duele un futbolista del Mijas. Cuando suena ahora Sara Parchettiamo. Ojo ese balón. La intentaba controlar Nabil. Final del partido aquí en Torrox. Campo número 1. Atlético Rosadir 6. Mijas 3. El equipo melillense que sueña con el playoff. Vamos a contaros cómo ha sido la tarde de hoy en esta segunda división. Empezábamos con un Favelas Beach Soccer 3, el Viso 5, Ejicontrol Melilla 3, Fútbol Fran Mejías B 2, Portuense 6, Santa María 6, pinchaba el líder, Atlético Rosadir 6, Mijas 3, y ha finalizado también el Úbeda San Ignacio 4, Ciudad de Cádiz 3. Descanso, barriada la playa. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión en la Federación Española de Fútbol. Todo el fútbol, todo el mejor deporte de nuestro país. Muchas gracias, se despide un servidor, Alejandro Oliva. Tengan una buena tarde, noche de viernes. Y mañana, como diría aquel, más y mejor.